Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Caterine Chilingano Janampa. Soy estudiante de la Universidad Continental de la carrera de Derecho. El tema que vamos a tocar hoy día es el caso Yatama versus Nicaragua. Este es un caso muy importante porque vemos como una comunidad indígena se le vulneran sus derechos. Entonces, paso a explicar el caso. Como les comentaba, compañeros, este es un caso muy importante porque es un caso que llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Yatama es un partido político que nace en un pueblo indígena en el año 1970. Su nombre también significa hijos de la madre tierra. Entonces es un pueblo que es un partido político que quiso participar en las elecciones municipales el 5 de noviembre del año 2000, pero no le dejaron participar. Entonces, viendo este problema, le dijeron que tenía que presentar unos requisitos. Entonces, viendo este problema, ellos fueron y trataron de hacer todo, ¿no? Tener los requisitos en cuenta. Cuando llegan nuevamente a querer participar en el partido político, nuevamente le vuelven a indicar que no, que tienen que volver a hacer unos requisitos. Entonces, ellos, al ver que no han podido participar, deciden presentar su caso ante el Consejo Nacional de Elecciones de Nicaragua. Al presentar el caso allá, este Consejo Nacional de Elecciones de Nicaragua les desestima el caso, indicando que ellos tenían que haber presentado un requisito por normativa interna. Y bueno, eran requisitos, según la lectura, que eran demasiado exagerados. Entonces ellos vieron que Yatama, el partido político, vieron que vulneraron su derecho de elegir y ser elegidos. Por eso eh, eh, buscó otras ayudas, otros representantes, como es el CENIP, que es el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, y el CEGIL, que es el Centro de Justicia de los Derechos Internacionales. Con estos representantes decidieron formalizar su caso en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El día 17 de junio del año 2003. Entonces, fue más o menos el procedimiento de cómo presentaron su caso, ¿no? El 17 de junio de 2003 presentan su caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Presentan, bueno, mejor dicho, presentan la demanda. Entonces, el 14 de noviembre se presentan las víctimas y se presentan documentales, escritos, testigos del grupo del partido político de la comisión, también por parte del Estado y también por parte de la Corte. La Corte Interamericana también decidió presentar testigos. Entonces se comienza a hacer la investigación. Dentro de la investigación se vieron dentro de las pruebas se vieron que se le dio un tiempo prudente al Estado para responder ante la demanda, pero el Estado no respondió en el tiempo que se le indicó. Entonces el Estado en ese momento lo que hace después del tiempo pactado, después del tiempo, presenta excepciones. Fueron 5 excepciones las que presenta el Estado, las cuales fueron la primera y cuarta sección es la falta de jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En este punto el Estado responde que no incumplió ninguna ley y que él se regula en base a sus propias normas internas y no cumplió ninguna ley. La segunda sección preliminar fue la falta de requisitos de inadmisibilidad previstos en el artículo 46 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En esta, el Estado indica que los quejosos, en este caso el grupo Yatama, el partido político Yatama, agotaron toda la vía interna, ¿no? Que lo cual es cierto, porque este grupo inicialmente trató de buscar las soluciones dentro del país. Al no encontrar soluciones, ya sale afuera a buscar. Entonces, esa fue la segunda sección. La tercera sección preliminar fue la legitimidad en la representación de la representación. Acá el Estado menciona que no hay víctimas específicas. O sea, menciona que no hay víctimas específicas por la cual no está reconociendo. Y después también tenemos la quinta sección, que es la oscuridad de la demanda y su ampliación. Acá el Estado indica que es oscura porque no se sabe qué es lo que pide en concreto la demanda, el demandante.
Entonces, y nuevamente vuelvo a mencionar que no ha violado ninguno de los derechos de ningún partido político, ¿no? Y que se vuelve a regir por su propia normativa interna. En este caso, el Consejo Supremo de Electoral. Durante esta investigación, se presentaron pruebas tanto de los afectados, el partido político, también como se presentaron documentales y se presentaron testimoniales. Testimoniales del Estado, testimoniales de la Comisión y testimoniales de la Corte también. Entonces, dentro se reconocen algunos hechos, ¿no? Por ejemplo, se reconoce el hecho de que Nicaragua presenta diferentes comunidades indígenas y étnicas que son multicultural, multilingüe y también. Entonces, son uno de los hechos que son probados. También se reconoce que estas comunidades tienen derecho a preservar y a desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional, de dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones. Entonces, estos son hechos que se reconocen claramente y lo reconoce la Corte. Posteriormente a esto, entonces, se valida los artículos, ¿no? De los cuales fueron delitos que fueron en contra de Yatama, ¿no? Por ejemplo, le quitaron su derecho a la defensa en un juicio justo y le quitaron el derecho de ser oídos. Cuando fue el Consejo Supremo, ¿no? Luego, cuando ya para ya para finalizar el caso, los puntos de resolución que salieron fue que la Corte tomó la decisión de desestimar las 5 secciones preliminares interpuestas por el Estado, porque presentaron fuera de fecha, era extemporánea, por eso, y también porque el Estado violó los derechos de garantías judiciales, según el artículo, y al final se dispone que el Estado debe publicar en un plazo no menor de un año, no mayor de un año, en un diario oficial o en diarios oficiales dentro del país, los hechos ocurridos y los que fueron declarados dentro de la Corte, ¿no? También propone que se debe pagar una indemnización a las víctimas afectadas de este caso. Entonces, con eso podemos ver lo que es el caso de Yatama versus Nicaragua, donde casi se vulneran los derechos, bueno, donde se vulneran los derechos de un pueblo indígena. Entonces ellos tuvieron que buscar ayuda en entidades más fuera del país para poder ser escuchados y para poder ser representados. Gracias profesor, gracias compañeros, espero que les haya gustado mi exposición y muchas gracias.